Buenos días, mis amados hermanos. Una vez más estamos aquí reuniéndonos a través de estos medios, encontrándonos como familia en Cristo, como hermanos, como amigos, como ese pueblo de Dios que cada día, cada 8 días se reúne para darle la gloria a Dios, para alabar a Dios, para adorar a Dios, para exaltar el nombre de Dios y para permitir que Él en este día de alguna manera nos hable, nos ministre, nos toque, nos ayude a seguir adelante en medio de tanta dificultad y en medio de tantas cosas. Esta mañana quiero orar para comenzar este tiempo. Quiero pedirles que nos dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, dispongamos las cosas que necesitamos, la palabra de Dios, alistemos nuestra Biblia, nuestras libretas de apuntes, alistemos el pan, el vino para compartir la cena que lo haremos al final de este tiempo. Después de la palabra vamos a estar compartiendo la cena del Señor. En esta mañana yo quiero pedirle a usted que no se distraiga. Quiero pedirle a usted que se olvide por un momento de toda cosa, de toda preocupación, de toda actividad. Es más, si puede dejar de hacer cualquier actividad que esté haciendo allí, siéntese por un momento. Descanse un momento, descanse en la presencia de Dios. Permita que Dios en esta mañana llene su vida, llene su hogar. Permita que en esta mañana Dios llegue a su casa y tome todas sus cargas. Permita que Dios en esta mañana se lleve toda preocupación, se lleve toda ansiedad, se lleve todo temor, toda tristeza que aún pueda haber en su corazón. Permita que en esta mañana Dios, a través de su Espíritu Santo, hable de una manera clara y directa a su corazón. Dispóngase en esta mañana, deje toda cosa que esté haciendo. Hay cosas que no hay que afanarnos por ellas, después las hacemos, después tomamos el tiempo para ello. En estos momentos, tome asiento, descanse junto con su familia, con sus hermanos, o si está usted solo allí, disponga este tiempo y disponga su corazón, porque vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en este día nos ministre, nos toque de una manera sobrenatural y de una manera poderosa. Entonces dispóngase en esta mañana. Amado Dios, yo te quiero dar gracias una vez más porque tú has sido bueno y has tenido misericordia de nosotros, Señor. Y si nos encontramos en esta mañana, en este lugar, a través de este medio, y si hay alguien que nos está escuchando, y si hay alguien que nos está viendo, es porque tú le has permitido llegar a este momento en su vida. A pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar de los ataques, a pesar de las cosas tan difíciles que muchos de ellos han tenido que vivir o están pasando en estos momentos, Señor, tú les has permitido llegar a este momento en sus vidas, Señor, para que ellos te puedan ver como ese Dios todopoderoso, como ese glorioso Dios, como ese Dios maravilloso que tú eres, Señor. En esta mañana yo te pido que toques el corazón, la mente, el cuerpo de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de aquellos que nos escuchan, que nos ven en esta hora, Señor. Sé tú haciéndote real para ellos allí donde quiera que estén. Si se encuentran solos, si se encuentran abatidos, si se encuentran preocupados, si se encuentran afligidos o angustiados por cualquier circunstancia, Señor. Yo te pido que en esta hora esa paz tuya, ese amor tuyo que sobrepasan todo entendimiento, Señor, gobierne sus pensamientos, gobierne sus emociones, gobierne sus almas en esta hora, Señor. Que esa paz tuya llegue a ellos en esta hora y que tú estés supliendo toda necesidad de sus almas, de sus espíritus y aún de sus cuerpos, Padre. Yo te pido por aquellos que se encuentran enfermos, por aquellos que se encuentran abatidos por algún tipo de enfermedad o de dolencia sobre sus cuerpos. En esta hora yo envío palabra de sanidad sobre sus vidas, conforme a lo que tú has dicho, conforme a lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Señor, tu palabra lo dice, que tú fuiste herido para que nosotros fuéramos sanados.
para llevar allí toda enfermedad. Tú te llevaste toda enfermedad allí en la cruz del Calvario y en esta mañana lo creemos, Señor. Llévate todo dolor de cabeza, llévate todo dolor muscular, llévate todo dolor articular. Sé tú sanando todo sistema digestivo, sé tú sanando todo sistema respiratorio en esta hora en la vida de mis hermanos. Sé tú trayendo sanidad desde la cabeza hasta los pies de cada uno de ellos, Señor. Aquellos que están pasando por tantas circunstancias difíciles y aún una enfermedad, Señor, se agrega a estas circunstancias. Yo te pido que seas tú trayendo esa sanidad a sus vidas, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé tú allí, Señor, ministrando tu sanidad. Aquellos que se han sentido cargados y agobiados por la carga, por la preocupación, Señor, de tal vez una deuda, de tal vez del dinero, Señor. Sé tú supliendo, Señor, para esa necesidad. Sé tú proveyéndoles de una manera sobrenatural, que ellos no puedan ni siquiera entender de dónde o cómo fue, pero tú has proveído para ellos, Señor. Provéele, Señor. Para aquellas personas que se encuentran, Señor, con esa carga de las deudas, Señor, ellos puedan pagar lo que deben, Señor. Que tú les des el dinero, tú les des las posibilidades, tú les des la provisión que ellos necesitan para pagar toda deuda y para proveer para su casa, para un mercado, Señor, para el pago de los servicios, para el pago de los estudios, del vestuario, porque aún seguimos usando las cosas, Señor, aún las seguimos necesitando, Señor. Y como orábamos hace algunos días, Señor, provee ese pan diario de cada día. La provisión diaria tuya llegue a cada uno de ellos, Señor. Oramos y queremos aprender a orar como tú lo hacías, Señor. Y en esta mañana oramos en el nombre del Padre, Señor, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo te pido que allí suplas toda necesidad una vez más, Señor, del alma, del cuerpo y del espíritu, Señor. Aquellos que tal vez necesitan reconciliarse contigo, aquellos que por alguna circunstancia en sus vidas se apartaron de ti, alguna circunstancia que les hizo perder de alguna manera su fe, ellos puedan volverse en amistad contigo nuevamente, Señor. Que no culpen más a una iglesia o a un hombre o a una persona que tal vez les hizo daño, trajo heridas o por circunstancias diferentes, se alejaron de ti, Señor. En esta hora ellos puedan volver en amistad contigo, a reconciliarse contigo. Tú que eres el amor hecho carne, tú que eres el amor hecho vida en cada uno de ellos, Señor. Trae vida y salvación en esta mañana a cada corazón, a cada vida allí, en cada casa, en cada lugar donde nos vean, donde nos escuchen, Señor, ya sea hoy, ya sea mañana, ya sea cualquier día, que nos puedan ver. Esta palabra es para ti. Dios te bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios prospere toda obra de tus manos. Dios te permita volverte a Él. Dios permita que tu corazón se vuelva sensible a su voz. Permítenos, Padre, ser sensibles a la voz de tu Espíritu, a la guía de tu Espíritu, Señor. Y en esta mañana también, como lo dice tu oración, perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, perdona nuestros malos deseos, perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos han hecho daño, a los que han pecado contra nosotros, Padre. Gracias, Señor. Y en esta hora me anticipo a la palabra del día de hoy, Señor, y yo te pido que nos guardes de toda tentación, de todo ataque, de toda provocación, de todo plan aún del enemigo en contra nuestro. Guárdanos, Señor, guarda a cada familia que allí nos escucha. Guárdalos en el nombre de Jesús, protégelos, Señor, aún envía tus ángeles alrededor de cada uno de ellos. Comprendemos, Señor, que el enemigo aún sabe quiénes son hombres y mujeres de propósito, Señor, y sabemos que todos aquellos que nos escuchan lo son.
Y yo te pido que tus ángeles estén allí, alrededor de sus hogares, alrededor de sus vidas, aquellos que tienen que salir a trabajar cada día, Padre. Yo te pido que los bendigas de una manera especial, que los protejas, que los guardes, que los fortalezcas, guárdalos de toda enfermedad, guárdalos de todo virus, de toda bacteria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu Espíritu Santo ahora mismo venga sobre cada uno de ellos, Señor. Y nos podamos disponer aún, Señor, en este tiempo, para tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, vamos a disponernos en esta mañana para entrar en la palabra del Señor. Voy a pedir que preparemos nuestras Biblias, que nos acomodemos, que estemos bien sentaditos para que podamos escuchar con ese corazón dispuesto esa palabra para ti. Es una palabra para ti, para el día de hoy, es una palabra de ánimo. De alguna manera es una palabra de aliento para ti, ¿no? Y llegamos a la última parte de la oración del Padre Nuestro. Esta es la última sesión de este tiempo que hemos tenido de orando como Jesús, cómo debemos orar, ¿cierto? Y quiero hacer un resumen muy rápido de lo que hemos visto en cuanto al Padre Nuestro, ¿no? En cuanto al Padre Nuestro, empezamos con el Padre Nuestro, que se nos habla acerca de una relación, de una identidad, ¿cierto? Hablábamos de que estás en los cielos, esto nos habla de soberanía, de autoridad. Hablamos de santificado sea tu nombre, que nos habla acerca de la reverencia y el respeto que debemos tener al momento de acercarnos a Dios en oración. Bueno, también veíamos que la oración dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se cumple en el cielo, ¿cierto? Aquí en la tierra, así en la tierra como en el cielo. Nos habla de ese anhelo, de que ese gobierno de Dios se establezca en medio de nosotros, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y nos hablaba acerca de esa provisión para cada día, ¿no? Para el hoy, para el ahora, para este momento. Eso nos habla del presente. También alcanzamos a ver acerca del perdón. Perdona nuestras deudas o nuestros pecados o nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que pecan contra nosotros. Y hablábamos acerca de ese perdón, esa manera de reconciliarnos, esa manera de liberarnos, porque el perdón trae ante todo libertad para aquel que perdona. Ese que perdona es una persona que es libre, no tiene ataduras, no tiene cadenas, es una persona libre para muchas cosas, porque el perdón, la falta de perdón, pues en este caso lo podría mantener atado, ¿no? Y esto nos habla acerca del pasado, de aquellas cosas del pasado que aún siguen siendo una lucha para nosotros, ¿no? Personas que tal vez nos hicieron mucho daño en el pasado y que aún no hemos podido perdonar. Pero es tiempo de hacerlo, es tiempo de ser libres, es tiempo de permitir que Dios obre en cada corazón y en cada vida como Él lo desea hacer. Créame que ese es el propósito de Dios. Y llegamos ya a esta última parte de esta oración en donde esta nos habla acerca del futuro, ¿sí? Es una oración que nos habla acerca del futuro, esta petición, esta última petición que pareciera pues que son como dos, pero digamos es una sola, nos habla del futuro, nos habla de ser guardados, ¿no? De todo aquello que nos pueda tentar, de todo aquello que nos pueda provocar, atacar, dañar, y definitivamente todo aquello que nos pueda separar del propósito de Dios, de sus bendiciones, de su cuidado, de su protección, de su presencia, de su poder y de su autoridad. Todo aquello que nos pueda separar de Él. Entonces esta oración es precisa para este tipo de cosas, ¿no? Y dice así el versículo 13 de Mateo 6. Acuérdense que estamos viendo Mateo capítulo 6 y estamos en el versículo 13. Ya vimos casi todo este pasaje, ya lo hemos considerado de alguna manera, ¿cierto? Y dice, y no nos metas en tentación, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y termina de esta manera, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Dice, ¿por qué? Porque tú tienes todo el poder, porque tú tienes toda la autoridad, porque la gloria es para ti, para siempre, dice, por todos los siglos.
amén. Ese amén significa, ustedes ya lo saben, así sea. ¿Listo? Entonces mira las palabras que usa la Biblia para hablar del evitar la tentación o de no ser víctimas de ella, ¿no? Le dice meter, no nos metas en tentación, lo dice la versión Reina Valera. En otras dice caer o entrar, ¿no? En otros pasajes también nos habla acerca de eso. Y esto es como si se tratara de un cuarto, o sea, como si estuviéramos pasando por un pasillo y hay una cantidad de puertas, ¿cierto? Haga de cuenta que usted está pasando por un pasillo, esa es la vida, y usted va a encontrar diferentes puertas, ¿no? Y todas ellas están abiertas, son puertas que están abiertas de alguna manera y usted alcanza a ver lo que está allí adentro. Usted puede asomarse y puede mirar qué es lo que hay y casi siempre usted va a encontrar cosas muy placenteras, cosas muy atractivas, ¿cierto? Que lo pueden llegar a tentar a usted, ¿no? Entonces, esa es una forma de verlo, ¿no? O sea, esa es una manera, porque cuando usted de pronto mira, listo, eso, la tentación está ahí, o sea, el ser tentado de por sí no es pecado, ¿ok? Por favor, no quiero que malinterprete las cosas. Ser tentado es normal. Ser tentado es parte de la vida del ser humano, o sea, es totalmente inherente a él prácticamente, podríamos decirlo de esa manera. Es constante. La tentación es algo que se da todos los días de nuestra vida. Todos los días somos tentados. Hay tentaciones que podremos superar con cierta facilidad. Habrá otras en las que va a ser muy difícil escapar. Y lo digo de esta manera porque esos cuartos, cuando usted los mira, usted está pasando y de repente, eso se ve muy atractivo. Dejar este camino que estoy siguiendo, dejar de hacer estas cosas que estoy haciendo para poder entrar en esa habitación. El problema no es ese, el problema es que usted puede entrar o no a esas habitaciones, usted puede entrar o no a ese cuarto que se llama tentación. Depende de usted. Una cosa es mirar lo que le tienta y otra cosa es que usted diga, no, yo sigo derecho. ¿Sí? Mejor no, esto no me conviene. Se ve bonito, se ve atractivo, se ve deseable. Y eso fue lo que pasó, recordemos, con Eva en el huerto de Edén. ¿Qué pasó con Eva? Vio el fruto que Dios les prohibió. Y si se han dado cuenta que entre más nos prohíben algo, como que más nos llama la atención, como que más ganas dan, ¿cierto? Cuando nos dicen no coma dulce. A una persona que de pronto va donde el doctor y el doctor le dice, mire, es que usted tiene problemas de azúcar, no coma dulce. Más ganas le dan de comer dulce, ¿o no? O cuando usted le dicen, mire, usted tiene que hacer dieta, entonces tiene que dejar de comer grasas. Más ganas le dan de comerse una fritanga, o de comer cerdo, o de comer cualquier cosa que usted sabe que le va a hacer daño. Ese es un tipo de tentación. Personas que sufren con el dulce, por ejemplo, lo que más los tienta, el chocolate, los helados. ¿Sí? Tengo una amiga que sufre por los helados. Ella parece que escucha la palabra helado y ya... Parece Homero Simpson, ¿no? Ya empieza, ¿sí? Me hago entender. Entonces de eso se trata la tentación y son cosas que hasta cierto punto uno diría, pero no todas son malas, ¿no? Alguien decía, alguien dijo alguna vez, qué vaina que todo lo que me gusta a mí engorda o es pecado. Tremendo, porque es la verdad. El pecado es muy atractivo. El pecado es algo que produce cierto placer. Y eso es lo que estamos buscando en esta generación mucho más que en otras, no quiere decir que en otras no, pero en esta generación en particular es una generación que se preocupa por el placer, por la búsqueda insaciable del placer, de cualquier índole. Nos hemos convertido en una sociedad totalmente hedonista, que solo se preocupa por complacerse a sí misma, complacer sus apetitos y sus deseos. Y les decía acerca de Eva, ahí se despertaron esos apetitos en el hombre. En ese momento cuando Eva vio ese fruto allí, ¿no? Dice que era atractivo a la vista, que era hermoso, era como deseable. Era como que, pero se ve muy rico, ¿a qué sabrá? Y ese es el tipo de cosas que nosotros debemos de meditar en nuestra vida diaria. ¿Qué cosas hay en nosotros o en nuestras vidas que de pronto
están dañando de alguna manera los propósitos de Dios o pueden dañar tu vida. Una vida que tal vez tiene un futuro que tú no te alcanzas a imaginar y simplemente por una tentación a la cual cediste, terminaste muy mal. Y tú no sabes cuál puede ser. Hay personas que, bueno, caen en tentación y tal vez vuelven y se levantan y siguen y bueno. Pero hay personas que no. Por ejemplo, las adicciones. Cuando una persona de pronto cae en algún tipo de adicción, es algo complicado. Porque muchos lo hacen probando y muchos lo hacen pensando que yo no me voy a volver un drogadicto. ¿Eso qué tiene de malo? Y pues lo hace una vez y de pronto lo hace otra vez y después lo hace una vez al mes, una vez a la semana y cada vez usted va a querer hacerlo más seguido y usted no se da cuenta en qué momento usted se dejó envolver y de repente pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los años y tú estás atado a una adicción y tal vez estás en la calle. Bueno, si tú me estás viendo espero que eso no sea así, ¿no? Pero puedes terminar allí. Conozco muchos, aquí en el barrio hay una persona que yo veo y que fue la adicción la que le impidió tal vez llegar a ser una gran persona, o sea, en el sentido de tener muy buenas cosas, de vivir muy bien. Anda en las calles, vive en la calle. ¿Todo por qué? Por la droga. Su familia se cansó, en algún momento decidieron no más. Él vivía en la calle, a veces iba a su casa, a veces lo dejaban. Pero esta persona, ¿qué empezó a hacer? A llevarse muchas veces las cosas de la casa para venderlas. Y entonces pues las familias deciden no abrirle más la puerta, dejarlo por fuera, con todo el dolor que muchas veces les pueda producir a ellos. Esta familia terminó yéndose del barrio y este muchacho no volvió a saber de ellos. No le dijeron hacia dónde iba, porque pues no quiero decir que los entiendo, porque pues uno debe tratar de apoyar a su familia hasta el último momento, pero llegan momentos en los que nuestra terquedad, nuestra obstinación, el hecho de haber cedido a una tentación nos puede llegar a dañar la vida. Entonces tengamos mucho cuidado. Ahora, otra imagen para esto puede ser cuando hablamos de entrar, no permitas que entre en tentación, ¿cierto? No me metas en tentación, o sea, no me metas en ese cuarto, no permitas que yo me entre a ese cuarto y me quede encerrado, porque después de que tú entras al cuarto de la tentación, ya todo está perdido, ¿sí? Porque ya entraste y en el momento que entraste quiere decir que aceptaste tomar aquello, ¿sí? Ser parte de ello. Llenar tu apetito con eso, ¿ok? Entonces, ten mucho cuidado. Habrán tentaciones, pero déjalas pasar, que sigan derecho. Tú mantén tu mirada al frente, sabiendo cuál es tu destino y tu propósito. Y si no lo sabes, lee la palabra de Dios, porque ahí está tu destino y tu propósito. Y Dios tiene un destino y un propósito para tu vida. Así que mucho cuidado, ten mucho cuidado que se pierda de pronto. Algo que tenemos que aclarar en este momento es cómo dice Santiago 1.13. Yo quiero que miremos Santiago 1.13. Bueno, le estaba diciendo que otra manera de ver la perspectiva de la tentación es caer. ¿Sí? Es como si cayeras en un hueco. Y la vida está llena de agujeros, de huecos por todos lados en los que tú puedes llegar a caer. En alguna oportunidad a mí me pasó. Yo estaba dictando clases en Acacias. Y yo me iba el viernes en la mañana y me devolvía el viernes en la noche y estaba llegando aquí a Bogotá, eso de la 1 o 2 de la mañana aproximadamente, porque pues tenía cosas que hacer el sábado, el siguiente día, entonces no podía quedarme allá. Y me rendía más el tiempo, si me quedaba allá perdía prácticamente todo otro día completo. Entonces decidí que me devolvía y entonces un día decidí bajarme en la Boyacá. No entré hasta el terminal, hasta dentro del terminal, sino que me bajé ahí en la esquina donde voltean para entrar al terminal y entonces dije, bueno, voy a coger un bus. Llegué un poquito más temprano, ese día llegué un poco más temprano que de costumbre, entonces pues decidí bajarme ahí. Entonces me bajé ahí y pues no me di cuenta, miré hacia donde venían los buses, ¿cierto? Había mucha luz y obviamente estaba oscuro y yo iba caminando cuando de repente
me fui. Era una alcantarilla destapada. Yo llevaba mi maleta atrás y pues quedé así con los brazos hasta acá, o sea, hasta esta parte de acá. Si no fuera por esto, o sea, menos mal que no soy tan flaquito y de pronto hubiera seguido derecho, pero pum, quedé ahí, pero me raspé la espinilla, ambas espinillas, eso fue una cosa horrible. O sea, fue muy doloroso. Y yo ahí solo, y yo no sabía cómo salir de ahí, y no había nadie por ahí, solo se veían de pronto las luces de los carros, pero ni se dieron cuenta tampoco, la gente no se dio cuenta, nadie se dio cuenta. Yo no sé, por la misericordia obviamente de Dios, el cuidado de Dios, no seguí derecho, no sé qué tan profundo sería, porque pues obviamente estaba oscuro y ya después de algunos días, pues yo no sé, no me di cuenta, no volví a mirar a ver qué tan profundo era, pero era de noche obviamente, entonces no veía nada y salí de allí, gracias a Dios me pude levantar y al fin cogí un automóvil, un carro, un taxi y me vine para la casa, pero con esas pies todo solo. Entonces, a veces estamos andando por la vida y la vida hay ese tipo de cosas, hay alcantarillas destapadas de alguna manera y esas son tentaciones. A veces nos podemos asomar a ellas y las podemos ver, ¿cierto? Pero de repente no nos damos cuenta o somos descuidados en nuestra manera de vivir y de repente ¡fua!, nos vamos dentro de ese hoyo. Ahora, algunas personas lo ven de otra manera. No necesariamente es así. La tentación se deja ver, ¿sí? La puedes ver. Entonces tú pudiste haber visto el agujero. De repente te distrajiste con otra cosa y seguiste caminando y se te olvidó que estaba allí. De repente te puedes caer. Entonces hay que tener cuidado con la tentación. Ahora, dice la palabra de Dios, ahora sí, en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ok? Entonces vamos a mirar varias cosas con respecto a la tentación. Ahora, vamos a mirar la tentación como prueba. Lo primero que vamos a mirar es que la tentación es una prueba. Todo tipo de tentación es prueba. Ahora, no toda tentación necesariamente tiene que ser para hacer lo malo, ¿sí? Entonces hay dos cuestiones del significado de las palabras que debemos resolver antes de empezar este estudio, ¿no? A oídos modernos la palabra tentar siempre tiene el mal sentido de querer tratar de inducir al mal, pero en la Biblia el verbo que se utiliza para hablar de tentación es peirasein, con Z, peirasein. Peirasein. Se traduciría mejor como la palabra probar. Esa es la palabra que se utiliza en vez de tentar, aunque se utiliza el significado obviamente, pero en el Nuevo Testamento tentar a una persona no es como tratar de inducirla al pecado necesariamente, sino más bien es probar su fuerza, su lealtad y su habilidad para servir, y en este caso para servir a Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos el relato cuando Dios probó la lealtad de Abraham, ¿se acuerdan? Entonces, él le dijo que le ofreciera a su hijo en sacrificio, a su hijo Isaac. En la antigua versión Reina Valera antigua, la versión antigua de 1909 creo que es, la historia empezaba: y aconteció después de estas cosas, dice así, en Génesis 22:1, en la versión antigua dice: y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham. Tentó Dios a Abraham. ¿Qué quiere decir? Lo probó. Está claro que aquí la palabra tentar no puede querer decir que Dios tratara de inducir a Abraham al mal. Entonces sí es claro que esa manera como se usa la palabra en este caso no hace alusión a que Dios quisiera que Abraham hiciera lo malo. Hace alusión a que Dios quería probar la lealtad y la fidelidad de Abraham. Eso era lo que Dios estaba haciendo en este momento. Estaba probando su obediencia, ¿no? Su obediencia. Y Dios nos va a probar y va a permitir que vengan tentaciones, pruebas, para saber qué tan leales, qué tan fieles y qué tan obedientes somos a Él. ¿Ok? Entonces sigamos aquí adelante. Dice Mateo 4:1, creo que leemos Mateo 4:1, es el momento después del bautismo de Jesús. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Dice Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Ahora, si tomamos aquí la palabra tentar en el sentido de inducir al pecado, o sea, pensemos entonces en tentación, inducir al pecado, entonces estaríamos diciendo que el Espíritu Santo era un cómplice en esa conspiración del demonio para hacer pecar a Jesús. Una y otra vez en la Biblia vamos a encontrar que la palabra tentar siempre tiene esa misma idea de probar, ¿no? O sea, de tratar de, no, pues obviamente también trae la medida de tratar de hacer que las personas pequen también. Pero el probar es mucho más evidente dentro de estos pasajes, ¿no? Así es que tenemos una de esas grandes verdades, ¿no? Esas grandes verdades que la tentación básicamente dice el comentarista Barclay, no está diseñada para hacer caer, sino para ¿qué? Dice para hacernos más fuertes y mejores personas, no para hacernos pecadores, sino para hacernos buenos. De eso se trata. Ahora, cuando nosotros aprendemos a no ceder a las tentaciones, a los deseos de nuestro corazón, a no tener que complacernos en todo lo que queramos hacer, porque, o sea, el alma del ser humano tiene mucha depravación, tiene mucha corrupción y es capaz de hacer cosas que no nos imaginamos. O sea, tú piensas que, no, yo no sé, no sería capaz de hacer eso. Pero llega un momento dado en que tal vez podrías hacerlo. Ojo con eso, tienes que tener mucho cuidado. Y es entonces claro que toda tentación o prueba tienen un propósito en nuestra vida. Toda tentación y toda prueba tienen un propósito de parte de Dios sobre nuestra vida. Así que si has sido tentado, primero, es normal. Segundo, es parte de alguna manera del propósito o los propósitos de Dios sobre tu vida. Dice Dios en su palabra que nadie es tentado más allá de lo que pueda resistir. Entonces las tentaciones también tienen un límite. Ojo, las tentaciones tienen un límite. El problema es que nosotros no. El problema es que nosotros no aprendemos a limitarnos frente a la tentación. Ahí está el problema. Cuando se va a usar, por ejemplo, un metal para un gran proyecto de ingeniería, entonces se somete ese metal a presiones muy por encima de lo que se supone que tiene que resistir. ¿Por qué? Pues para que cuando llegue el momento tiene que soportar muchas cosas, pero lo llevan a más allá del límite de lo que se supone que tiene que resistir. Y esa es la manera como se hace, y así es como Dios hace muchas veces con nosotros. Tal vez Dios nos lleva a límites que no sabemos, pero para tareas que tal vez no son tan pesadas como nosotros nos imaginamos. ¿Sí? Las pruebas a veces son más difíciles, los momentos de ser probados, de ser fortalecidos por Dios, son muy fuertes, son cosas demasiado fuertes y tal vez dolorosas para nosotros. Pero llega un momento dado en que cuando tú ya has pasado por esa prueba, has pasado por esa tensión, has pasado por esa presión, por esa prueba, y te enfrentas a una realidad en tu vida que es bastante fuerte, tal vez no sea tan fuerte como la prueba que acabas de pasar, para una tarea que Dios tal vez te ha permitido realizar para Él. Entonces, ten claro estas cosas. Todo esto es cierto, pero también lo es que la Biblia nunca pone en duda la existencia, ojo con esto, la existencia de un poder del mal en el mundo. Ahora, cuando hablamos del mal, la Biblia no es un libro que especule al respecto, ¿no? Y no discute el origen de ese poder maligno, ¿cierto? Porque es seguro que ahí está, o sea, que tiene un origen, ¿no? O sea, ese mal no es algo etéreo, no es algo filosófico, no es una idea, ¿sí? No, tiene una persona y tiene un origen como tal, ¿no? Entonces, por eso cuando nos hacemos la petición dice, mas líbranos del mal, se puede traducir líbranos del mal, pero podríamos traducirlo un poco mejor. Más bien dice líbranos, y yo creo que es así como sería, muchos autores lo piensan también, que es la mejor traducción, y es líbranos del maligno. O sea, de aquel que es el origen prácticamente de todo mal. En este sentido, algunos teólogos sí están de acuerdo, ¿no? La Biblia no considera el mal como, lo que les digo, un principio abstracto, ¿no? O como una fuerza impersonal y etérea, ¿no? Sino como un poder activo, algo personal, ¿sí? Y que está totalmente en oposición a Dios
y que tiene un origen, obviamente, ¿no? El desarrollo de la idea de Satanás, pues digamos lo que ese es el nombre que se le da a ese enemigo, a ese adversario, y básicamente eso es lo que significa la palabra Satanás, quiere decir simplemente adversario. Se usa a menudo con las personas, ¿no? No necesariamente Satanás es el único adversario, pero cuando decimos que él es mi adversario, lo que le estoy diciendo, él es mi Satanás, él es mi enemigo, él es el adversario de mi alma, ¿sí? Es básicamente lo que estamos diciendo. De ahí que la palabra Satán pasa de significar a significar lo siguiente: una persona que presenta acusaciones en un juicio contra otro. Interesante, ¿no? Los judíos tenían la idea de que en el cielo había un ángel que estaba a cargo de establecer el juicio contra una persona. Una especie de ángel fiscal, ¿cierto? Y eso llegó a ser la visión de Satanás. En este espacio, pues Satanás no es un simple poder malvado, sino que podría denominarse juicio, alguien dentro de un juicio celestial, ¿no? En Job 1.6, y por eso miramos esa idea por lo que dice Job 1.6. Dice: Satanás se menciona entre los hijos de Dios. Un día acudieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, y entre ellos vino también ¿quién? Satanás. Satanás también se presentó allí. De acuerdo a esto, Satán es como el fiscal celestial de alguna manera, y que corresponde sobre la raza humana, o sea, quien dará las pruebas en contra de la humanidad para probar, valga la redundancia, que han hecho lo malo. Y a él le encanta venir delante de Dios a acusar a los hijos de Dios. Por eso es otro de los nombres que se le da a él, es el acusador, ¿cierto? Pero hay mucha diferencia, bueno, realmente no hay mucha diferencia básicamente entre una persona que presenta un caso contra alguien y una persona que urde o maquina un caso contra una persona. No sé si estoy siendo claro. Ahora me refiero, es que no es lo mismo presentar un caso contra alguien simplemente porque tú sabes que hizo lo malo, y otra cosa es como maquinar, urdir las cosas, pensar, planear cómo hago que esta persona sea acusada de alguna manera. Y en ese sentido, ese es el otro nombre que se le da a Satanás, que es diablo. Viene de diabolos, que significa calumniador. El calumniador, porque él calumnia. Ahora, el problema de Satanás no es que siempre miente. O sea, Satanás es padre de mentiras, sí, es algo que nosotros sabemos. Es el padre de todas las mentiras, es ese man, ¿sí? Pero algo que tenemos que tener claro es que, a pesar de que es el padre de las mentiras, muchas veces dice la verdad. Y me acuerdo de un relato de Dante Hebel en alguna oportunidad que él empieza a hablar acerca de Satanás, acerca de un muchacho que está viviendo su vida diaria, que de repente se levanta un día y entonces la mamá le dice: mijo, vaya, haga tal cosa, y le contesta feo a la mamá: mamá, no me moleste, tal vez con palabras groseras, porque hoy en día los hijos tratan a los padres de una manera terrible. O sea, les contestan con unas palabras, les dicen las mismas groserías que les dicen a sus amigos, y eso es lo peor que yo pueda escuchar, y es algo que no puedo entender cómo un padre puede permitir eso. Pero bueno, independientemente de eso. Entonces le dijo a su mamá: no me moleste. Ya. Y de repente fue a la tienda a comprar algo, y entonces le dieron las vueltas y le dieron vueltas de más, y entonces él se dio cuenta que le habían dado vueltas de más y se quedó con ellas. Luego, tal vez iba por la calle en algún momento y cometió una infracción, pero nadie se dio cuenta, entonces siguió como si nada. Cosas como esas. Y de repente pasa el día, y al final del día él dice que Satanás lo va a acusar, ¿no? Él viene delante de Dios y Satanás le dice: un momentico, usted no puede venir a presentarse delante de Dios así nomás. Acuérdese de todo lo que usted hizo, acuérdese que usted le gritó a su mamá y le dijo groserías. Acuérdese que usted se quedó con las vueltas, acuérdese de aquella infracción, acuérdese de que usted copió en el colegio, acuérdese de que usted dijo mentiras, acuérdese de que usted engañó, acuérdese de que usted fue infiel. En fin, Satanás tiene memoria de todo eso. A él no se le olvida y a él no se le pasa nada. Él está muy pendiente de esas cosas. Él está muy pendiente de todo lo que tú haces. Y ese es el problema. Él sabe todas esas cosas. Y cuando vienes delante de Dios, te acusa. Y entonces tú no puedes llegar a decirle: Satanás, diablo mentiroso, mentiroso. Porque un momento, él no te está diciendo mentiras, es lo que estaba diciendo Dante en su historia. Decía: no siempre es mentiroso.
Es padre de mentiras, sí, pero él utiliza la verdad para acusarte delante de Dios. Ahora, el problema es que ¿tú quién eres? Tú eres un hijo de Dios, porque como hijo de Dios tienes una alternativa para responder a una acusación de Satanás. ¿Cuál es? Decirle, sí, es cierto. O sea, no te pongas a negar las cosas. ¿Tú hiciste lo que hiciste? Sí. O sea, la primera manera como puedes quitar la acusación de Satanás sobre tu vida es reconociendo lo que has hecho. Es reconociendo que hiciste lo malo, es reconociendo que pecaste, es reconociendo que mentiste, es reconociendo que fuiste infiel, es reconociendo que robaste, es reconociendo que hiciste lo malo. Es reconocerlo, es decir, sí. Y tú te acercas delante de Dios reconociendo tu pecado. Eso es lo primero que tienes que hacer. Por eso cuando venga Satanás a acusarte delante de Dios, como lo hizo con Job, porque es que Job de alguna manera quería acusarlo, quería tentarlo, quería probarlo, porque eso fue lo que ocurrió con él. Fue probado de una manera un poco diferente, no fue con el placer, sino con el dolor que fue tentado. Esa es otra manera como los seres humanos también somos tentados. Entonces, hay algo que tenemos que tener claro al respecto. Y es que así Satanás venga a acusarte, tú ya has venido delante de tu Padre y has confesado tu pecado y le has dicho, Señor, sí, he pecado. Pero, ¿sabes? Cristo murió por todos mis pecados allí en la cruz del Calvario. Él los llevó allí. Entonces vienes y confiesas tu pecado, obviamente de manera sincera, de manera real, ¿no? No de manera hipócrita, no de manera mecánica, como, ay, sí, voy a confesar mi pecado, acúseme, Padre, de tal cosa. No, eso no es eso. Es verdadero arrepentimiento, lo que hablábamos la semana pasada, ¿sí? Confiesas tu pecado, ya Satanás no tiene de qué acusarte, no se tiene que coger de nadie, ¿sí? Porque es que viene, yo tengo un abogado delante de Dios que es Jesucristo, el justo. Dice la palabra de Dios que Él es mi abogado, ¿sí? Y entonces Él dice, sí, yo sé que Él pecó, yo sé que Él se equivocó, pero yo morí por sus pecados. Y hasta ahí quedó la cuenta. Pare de contar, ya el acusador no tiene nada más de que acusarte porque ya fuiste perdonado con la base del sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario. Ojo, ten cuidado con eso. Entonces, diabolos, calumniador, ¿no? Es el calumniador por excelencia. Ahora, como alguien ha dicho, si uno se despierta, ojo con esto, ¿no? Al tener cuidado, hay que estar alertas, ¿no? Entonces, si uno se despierta y ve que la casa está ardiendo, uno no se sienta en un sillón para escribir o leer un tratado sobre el origen del incendio en las casas particulares. Yo me refiero en este caso al origen del mal, porque es que hay muchas personas, pero es que Dios creó el mal y aquello, ¿cómo así? Porque si Dios no lo creó, entonces ¿quién lo creó? Etcétera, etcétera. Sí, hay un origen, pero no nos vamos a poner a especular en cuanto a eso, ¿sí? Entonces, ¿de dónde se originó el incendio? En las casas tales. Si no aplica todo su conocimiento y habilidad, ¿qué es lo que hace la persona cuando hay un incendio? Vámonos de aquí, tratemos de apagar el fuego, que es lo que nos interesa. A mí no me interesa cómo se originó, ya después tal vez pensaré en eso, pero cuando estamos en ese momento, lo que tenemos que hacer es apagarlo. Entonces, por eso tenemos que tener extinguidores en nuestras casas, por si acaso. Así que la Biblia no pierde el tiempo especulando acerca del origen del mal, sino que nos equipa de alguna manera para pelear la batalla contra el mal que está ahí sin duda. Eso sí, tenlo por seguro que tú vas a ser probado, vas a ser tentado, el mal está alrededor de ti, va a venir sobre tu vida de alguna manera, en algún momento, y lo que tienes que estar es preparado. Segundo, entonces ya vimos la tentación como prueba, ahora la tentación como ataque. Aquí ya vamos a enfatizar eso. La vida está siempre en el punto de mira de la tentación, siempre estamos puestos en tentación, todos los días estamos siendo probados por una u otra circunstancia, está siendo probado nuestro carácter, está siendo probado nuestro temperamento, está siendo probada nuestra paciencia, está siendo probada nuestra bondad, nuestra misericordia, está siendo probado nuestra manera de actuar, de reaccionar, nuestras palabras están siendo probadas todo el tiempo. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué palabras dices? ¿Cómo te pones frente a determinadas circunstancias? ¿Cómo reaccionas frente a eso? Eso es ser probado cada día. No siempre necesariamente somos tentados a probar algo bueno, la lujuria, ¿no? ¡Guay! La seducción. No, a veces somos provocados o somos tentados a reaccionar de manera violenta, de manera grosera, de manera impaciente. Somos impacientes con aquel que nos sirve de pronto a la mesa, cuando vamos a un restaurante y no nos sirven rápido. No, somos probados en eso.
¿Se acuerdan del ejemplo que les puse la semana pasada? Este hombre era probado en todo eso. Sí, porque era un hombre como muy impaciente y le molestaba y tal vez no lo expresaba con sus palabras, pero ahí dentro de su corazón se formaba unas bolitas de rencor de alguna forma, ¿sí? Se formaba amargura en su corazón y las personas muchas veces cuando no dejamos pasar las cosas, porque dice la palabra de Dios que hay que dejar pasar el agravio, la ofensa que me han hecho hay que dejarla pasar, porque si yo la guardo me va a hacer mucho daño. Va a traer con el tiempo amargura y va a crear raíces de amarguras en nuestro corazón. Y entonces nuestro corazón va a ser un corazón resentido, un corazón que odia, un corazón que busca la venganza, un corazón que busca desquitarse, que no ama, que solo está lleno de odio, de cosas malas, y cada vez son peores. Y cada vez van a venir más cosas malas. Y vas a seguir acumulando. Yo conozco hombres, yo he visto hombres, mujeres, ya ancianos, que la vida les ha dado duro, claro, yo no digo que no, pero que han reaccionado mal y que se han convertido en hombres amargados, en mujeres amargadas, que no se pueden llevar bien con nadie, que hablan mal de todo el mundo, que calumnian, que juzgan, que menosprecian, que envidian, que son egoístas, que son orgullosos, que son soberbios muchas veces. Entonces debemos tener cuidado de todas esas cosas. Entonces la tentación como ataque. Ahora, pero ningún enemigo, ojo con esto, ningún enemigo se lanza a una invasión si no cuenta con una estrategia. O el enemigo tampoco es así. ¿Dónde encuentra la tentación su estrategia? ¿De dónde proceden nuestras tentaciones? Ahora, tenemos que estar advertidos y preparados. Si sabemos de dónde es probable que podamos ser tentados, pues tengamos cuidado. Por ejemplo, si yo sé que por cierta calle voy a encontrarme con mi tentación, con aquello que me tienta tanto, pues procuro no pasar por allí. De eso se trata, estar preparados, estar como despiertos. No voy a pasar por allí, voy a eludir ese espacio. Ahora, algunas veces el ataque llega desde afuera de nosotros, de pronto puede venir de una persona. Hay personas que son una mala influencia para nosotros, otras cuya compañía sería, pues digamos, agradable, ¿cierto? Compartir. Hay compañías buenas como otras compañías que nos hacen fácil el caer en tentación, como otras no. Hay tentaciones que tenemos. Por ejemplo, una persona, y yo lo digo en el caso de personas que han salido de alguna adicción, de algún problema, por ejemplo, el alcoholismo o algo así, pues si tiene una persona alcohólica que constantemente la está llamando y que lo único que la invita es para tomar o a beber, pues ten la seguridad que de pronto tarde o temprano vas a caer nuevamente en tentación. Es difícil. Yo conozco a un amigo y yo le tengo mucho respeto por eso. Él fue alcohólico. Se llama Alejandro. Perdón, Alejandro, porque estoy colocándote de ejemplo. Pero Alejandro es una persona que me da ejemplo de ello. O sea, yo lo admiro mucho por eso, esa fortaleza que él tiene. Porque él pudiéndose tomar una cerveza, incluso sin alcohol, él no se la toma. Él no se toma ni siquiera una cerveza sin alcohol. Porque él sabe el daño que le hace. Él no sé si es miedo o qué, pero a veces en ese sentido el miedo es bueno. De volver atrás, de volver a vivir esas cosas. En ese sentido, el miedo es bueno. Él no quiere volver a lo mismo. Él no quiere volver a ser un alcohólico porque el alcohol le hizo mucho daño. Entonces, hay personas que sabemos que no podemos seguir tratando con ellas. Yo hay personas con las que dejé de hablarme porque traían tentación para mi vida. Hombres, mujeres con las que no podía compartir porque solo compartíamos en ciertos espacios que son tentación para mi vida. Y no quiero volver a eso. Entonces, ese es un problema. Este es un mundo tentador, estamos en un mundo tentador. Cada persona debe tener cuidado cuando escoge a sus amigos y la sociedad en que se va a mover, en los espacios en los que se mueve. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si una persona es adicta, uno de los problemas que tenía, por ejemplo, una casa de rehabilitación que había en el centro, no sé si existirá todavía, que era para mujeres, es que se encontraba en el centro y yo sé que el problema de tener una casa de rehabilitación allí es bueno por unos sentidos, pero es peligroso por otros. Es peligroso en el sentido de que alrededor usted sale y a media cuadra ya está encontrando todo lo que necesita para caer nuevamente en las adicciones. ¿Sí? Los vicios están allí, cualquier tipo de adicción. Adicción al sexo, adicción a las drogas, adicción al alcohol, adicción a lo que usted quiera, allí lo encuentra así de fácil.
Entonces es muy difícil para un lugar mantenerse así porque las mujeres o los hombres que se encuentren allí van a querer escapar fácilmente para ir a lo que está mirando al frente. Al frente está encontrando una persona que consume bazuco y usted está saliendo del bazuco y está viendo a través de la ventana allí a esa persona, pues no es bueno para ella. Por eso es bueno alejar a estas personas, tenerlos en lugares apartados, incluso de la ciudad, por lo menos mientras que ya se fortalecen y ya pueden volver a la sociedad y no caer en estas tentaciones nuevamente. Entonces, hay que tener cuidado con estas tentaciones que hay en nuestra vida. Uno de los trágicos hechos de la vida es que las tentaciones pueden venir de aquellos que nos aman, de aquellos que están cercanos a nosotros, que dicen amarnos. Y esas son las tentaciones más difíciles de resistir. Es muy difícil decirle a una persona que tú amas o que te ama, decirle que no. Es muy difícil. Vienen personas que nos quieren y nos dicen cualquier cosa y muchas veces no tienen la intención de dañarnos, pero no se dan cuenta que nos están haciendo daño con aquello a lo que nos están tal vez invitando a hacer o a consumir o a pensar. Puede que uno sepa que debería seguir cierto plan de acción, puede que uno sienta que hay una cierta vocación, por ejemplo, en cuanto a uno como cristiano, que hay un llamado de parte de Dios y que ese es el lugar por donde usted debe seguir. Un trabajo específico para el cual que Dios lo ha llamado. Pero a veces viene ese impulso a dejar estas cosas. Nosotros, aquellos que servimos a Dios, que decimos llamarnos pastores, que decimos llamarnos evangelistas, maestros, misioneros, que servimos a Dios de una u otra manera. Es difícil, todo el tiempo estamos siendo tentados. Y a veces viene la tentación de la familia. La tentación de un padre o de una madre que te dice, pero ¿para qué te vas a ir por allá? Por ejemplo, un hijo que Dios lo llamó a ser misionero, a ir al campo misionero fuera, por allá a otro país. Y conozco muchos misioneros que han estado en lugares muy difíciles. Y yo pienso que hay familiares que de pronto no son creyentes o incluso creyentes que le están diciendo, pero ¿por qué te vas a ir por allá? Tú puedes servirle a Dios aquí fácilmente, puedes servir allí en la iglesia, si quieres ser, de pronto colabora con el servicio. No te lances de pastor, no te vayas a ir por allá de misionero, no te vas a poner de evangelista. Haz las cosas la fácil. Eso es una gran tentación y a veces es la voz de Satanás hablando a través de estas personas. Acuérdense de lo que le dijo el Señor a Pedro cuando el Señor le dijo, me es necesario padecer mucho e ir a la cruz y morir. ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro le dijo, no te acontezca esto, Señor, no vayas por allá, no te pase eso. Y entonces el Señor dijo, ¿pero qué te pasa? Es mi propósito, yo vine a esta tierra a cumplir con el propósito de Dios y mi propósito es ese. Morir en la cruz del Calvario, ¿cómo me vas a decir eso? Apártate de mí, Satanás, porque estás hablando en nombre de Satanás, y no quiere decir que él fuera Satanás, pero se estaba convirtiendo en su adversario en ese momento. Cuando estamos en contra de los propósitos de Dios, nos convertimos en adversarios de Dios, en Satanás. ¿Y cuántas veces Satanás habla a través de un familiar? A través de un amigo, de una persona. Pero usted, ¿por qué se va a poner en esas, hermano? Usted tiene mucho futuro como administrador. Usted tiene mucho futuro como arquitecto. Usted tiene mucho futuro como doctor. ¿Cómo se va a ir por allá a enseñarle Biblia a unas cuantas personas en una tribu o en una aldea por allá apartada? Pero si Dios te llama a eso, estás cumpliendo con el propósito de Dios para tu vida. Tú no sabes las bendiciones que puedes traer, puedes transformar una nación incluso, porque respondiste al llamado de Dios y no te dejaste tentar por tu familia. Cuentan la historia de un muchacho en la época del rey Arturo, es como una historia de 3 hijos y esta familia tenía 3 hijos y los 2 hijos mayores habían ido al servicio del rey Arturo, eran soldados del ejército del rey Arturo y querían servir al lado de él. Y entonces la mamá le dice, ¿pero para qué vas a ir? Ya tus hermanos fueron, tú puedes quedarte acá. Mira, es más, yo te ayudo a conseguir una esposa, una hermosa mujer. Aquí tienes todo lo que quieres, ¿para qué te vas a ir por allá? Y eso es una manera de ser tentado. Y lo hacen con todo el cariño. Esta mujer, el esposo ya estaba anciano, sus hijos ya habían hecho su hogar, se habían ido. Quedaba este otro hijo. Y ella no quería que él se fuera, pero él tenía que hacer su vida y cumplir con su propósito en la vida. Y ese propósito para él era ir a servir al rey Arturo. Y nosotros tenemos un propósito de parte de Dios, es ir a servirle
a Él. Que nada nos tiente a dejar de servirle a Él. Puede que vengan pruebas duras, otras tentaciones, cosas difíciles. Pero Dios nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Y si caemos, pues nos va a dar la fuerza para volvernos a levantar y seguir adelante. Pero que tal vez renunciemos a cosas. Muchas veces Dios nos va a pedir renunciar a cosas en esta vida. Hubo un hombre, y ya lo he mencionado en algunas oportunidades, un gran misionero llamado C.T. Studd. Cuando Dios lo llamó al campo misionero, era un hombre muy rico. Tenía una mansión gigantesca allá en Inglaterra. Era un hombre muy famoso, era un gran deportista que hubiera podido llegar a ganarse lo que usted quiera, pero cuando Dios lo llamó, él decidió servirle a Dios e irse de misionero, primeramente a la China. Ay, ya se me olvidó. Fue a 3 lugares donde él estuvo. Él estuvo en China, en la India y en África. ¿Sí? Creo que el primero fue a China, si no estoy mal, a China. Allá, junto con Hudson Taylor, quien fue el que abrió la obra allá, era de esos que iban a servir y a colaborar allá en China. Allí conoció a su esposa, se casó, luego fue a la India y luego estuvo por último, los últimos 15 años de su vida misionera estuvo en África, él solo. Y sin embargo, pues fue un hombre que renunció a todo, renunció a sus riquezas porque ese no era el propósito, no habían traído satisfacción a su vida como el hecho de servirle a Dios. Usted no se da cuenta de la satisfacción tan grande que puede llegar a tener en su vida simplemente por servir a Dios en lo que Él lo ha llamado a hacer. No pierda eso. Creo que Spurgeon decía algo así como que no quisiera que mi hijo, siendo llamado a ser misionero, muriera coronado como rey. Tremendo. ¿Quién no quisiera ser rey? ¿Quién no quisiera gobernar? ¿Quién no quisiera tener un nombre, un prestigio o tener riquezas? Pero hay cosas más importantes en la vida y tienen que ver con el llamado de Dios y que nuestras oraciones estén impregnadas de esto. Líbranos de la tentación de no servirte, Señor. Líbranos de la tentación de no agradarte a ti en todas las cosas, Señor. Guárdanos de hacer tu voluntad, ayúdanos a cumplir con esa voluntad, como lo dice también en esta oración. Ahora, si bien para aquellos que han crecido dentro de un hogar cristiano, esto es algo menos complicado, se supone, pero aún hay padres cristianos que no quieren que sus hijos cumplan con sus propósitos. Mi hijito, primero tenga su carrera. Y bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Por favor, no me malinterpreten lo que estoy diciendo. Sí, es importante que usted tenga una carrera, que aprenda otro idioma, que aprenda un instrumento. Son cosas que yo creo que todo joven debería aprender en estos tiempos. Yo creo que si yo fuera padre, yo haría eso. Yo me preocuparía por darle a mis hijos esas cosas, ¿no? Primero, darle una universidad, si Dios me lo permite, hasta donde yo pueda darle el mayor estudio que yo pueda darle. Si es la universidad, pues sería la universidad. Que tenga una carrera, que tenga un oficio que pueda desarrollar, ni siquiera una carrera, un oficio. De pronto hay personas que no son dadas para ser médicos o arquitectos o ingenieros. Hay personas que son muy buenas para el dibujo, la pintura, la escultura, la bisutería, el arte. O sea, se pueden desarrollar muchas cosas, pero no olvidando que por encima de todas estas cosas hay un llamado de parte de Dios para nosotros y que todas estas cosas pueden ser una tentación para apartarnos de Él. Yo conocí una mamá y una mujer que admiro mucho, no voy a mencionar su nombre ni el nombre de sus hijos, pero a ella le importó más que sus hijos se ocuparan más de sus carreras que de servir a Dios. Y ellos deseaban, estoy convencido de ello, que deseaban servirle a Dios. 2 hermanos, ellos querían servirle a Dios, una chica y un chico. Y ahorita que se casaron, bueno, ella se casó, él no sé si se habrá casado o no, pero no están cumpliendo realmente con el propósito de Dios para su vida. Yo no me imagino hasta dónde hubieran podido llegar si esta mujer no se hubiera convertido en un obstáculo para ellos. Sí, está bien, terminen su carrera, pero no dejen de servir a Dios. Conozco hombres y mujeres que han estudiado, han terminado sus carreras y ahorita en estos momentos están sirviéndole a Dios de otra forma. En la iglesia, allá donde yo crecí, 2 ejemplos que encontré, ambos pianistas. Uno de ellos, Juan Manuel Sá, un adorador este hombre.
con un corazón maravilloso para Dios. Y no por eso fue un mal estudiante. Y no por eso dejó de cumplir con los propósitos de Dios. Le costó, sí. Pero era un hombre que se convirtió más adelante en profesor allí en la Universidad Javeriana. Tuvo una tesis laureada, según recuerdo, en ingeniería electrónica, si no estoy mal. Y tocaba el piano en la iglesia. Y era un hombre que lo llevaba a uno a adorar a Dios de una manera impresionante, porque tenía su corazón para Dios. Su carrera, sí, pero no era lo primero para él. En estos momentos está sirviéndole a Dios como pastor en los Estados Unidos. Y así hay varios de ellos que están así, que tuvieron sus carreras muy buenos en lo que hacían, ingenieros, pero médicos. Jeffrey, otro que también está sirviéndole al Señor. No está ejerciendo tal vez su carrera, no sé si la estará ejerciendo, hasta donde yo tengo entendido, él se está dedicando a servirle a Dios únicamente. No se dejó tentar tal vez por la fama, la gloria, el dinero que pudieran ganar sirviendo en sus carreras. Ahora, Dios puede utilizar tu carrera tal vez para eso. O sea, si tú te vas a ir de misionero y tienes una carrera, es mucho más fácil para ti abrirte espacio en otro país o que te den entrada para servir a Dios allí. Entonces no estoy menospreciando eso, pero que no se convierta en lo más importante en nuestra vida. Dice el Señor Jesucristo que muchas veces los enemigos del hombre están en su propia casa. Mateo 10:36 dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Muchas veces los que traen tropiezo a la vida de nosotros son nuestros familiares. Ahora, yo no estoy diciéndote que ya no vivas con ellos, que los menosprecies, que los trates mal, no. Pero no dejes que ellos manejen tu vida o que impidan que tú cumplas con los propósitos de Dios para tu vida, ¿ok? No lo permitas. Entonces, en alguna oportunidad encontramos a nuestro Señor Jesucristo que vinieron a buscarle los de su casa. Miren que al principio ellos no creían en Él. Es más, en algún momento le dijeron al Señor, Señor, te están buscando tu madre y tus hermanos te buscan. Dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Porque tal vez sus hermanos no estaban cumpliendo con esa voluntad de su Padre. Tal vez sus hermanos lo veían como un loco. Mire, lo dice Marcos 3:21. Marcos 3:21 dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, este está fuera de sí. Su familia quería llevárselo y decir, oiga, este está loco, llevémonoslo. Mire lo que le dio, se le zafó un tornillo. Ahora, la tentación puede venir de una manera muy extraña, especialmente a los jóvenes, ¿no? Casi todos nosotros tenemos una extraña manía de que, por lo menos en cierta compañía, ¿sí?, que nos puede mover a hacer las peores cosas. Esas son las influencias que tenemos en nosotros. ¿Quiénes son nuestros amigos? Porque muchos de ellos pueden ayudarnos a sacar lo peor de nosotros. Ahora, hoy en día las cosas son diferentes. San Agustín decía lo siguiente: entre mis iguales, lo decía él con respecto a sus amigos, porque es que a veces uno quiere impresionar a sus amigos, y a sus amigos muchas veces los malos amigos, ni siquiera los buenos amigos, uno quiere impresionar a los malos amigos. En el colegio, en la universidad, muchas veces queremos ser como el malo, ¿sí? Para ganarnos el respeto de los demás, para que los demás nos teman, para que los demás nos respeten, para que los demás nos consideren iguales a ellos. Porque muchas veces en el colegio, para muchos de nosotros, hemos sufrido menosprecio, hemos sufrido rechazo, hemos sufrido lo que denominan hoy en día el bullying, el matoneo, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas. Y a veces queremos encajar en un grupo al cual no pertenecemos. A veces queremos ser parte de grupos a los que no deberíamos pertenecer simplemente porque son populares, pero no necesariamente son buenas personas. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con eso. Casi todos nosotros tenemos esa manía, ¿no? No queremos parecer blandos ni santurrones o mojigatos delante de algunos de nuestros amigos. Antes preferiríamos parecer peligrosos, ¿no? Aventureros, gente de mundo y nada inocentes. Porque parece que la inocencia, parece que la bondad, parece que lo bueno no es bien tenido, ¿cierto? No es bien apreciado por las personas. Las personas no aprecian eso. No apreciamos a los que son buenos, no apreciamos a los que son calmados, a los que no hacen daño. No apreciamos a ese tipo de personas. Y queremos que se conviertan, y muchos de ellos llegan a convertirse en personas malas porque los incitaron a ello, los obligaron de alguna manera. Hay algo que se denomina hoy en día la presión de grupo, ¿no? Y hacemos cambiar de parecer a las personas simplemente para quererse amoldar a la opinión
o al ideal o a la imagen o a la idea de una persona. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Decía lo de Agustín, voy a leerlo nuevamente, voy a leerlo. Tiene un libro que se llama Confesiones. Dice así: entre mis iguales me daba vergüenza ser menos desvergonzado que otros cuando los oía presumir de sus maldades. Y yo me complacía no solo en el placer de la acción, sino en la alabanza que esto producía, ¿no? Me presentaba peor de lo que era para no ser el menor, ¿no? Para no ser menos, para que no lo menospreciaran. Y si en algo no había pecado como los más pervertidos, decía que lo había hecho. Lo que no había hecho, para que no se burlaran de mí. Decía que había hecho lo que no había hecho, o sea, mentía. Decía, no, es que yo robé, no, es que yo me agarré con tantos y mejor dicho, y les di. Ese tipo de cosas. No, mejor dicho, yo tomaba más que cualquiera. Yo hice, no, yo también robé, frescos, tranquilo, no se preocupe. Porque a veces queremos igualarnos a otros. Muchas personas se han permitido alguna libertad o se han metido en algún mal hábito e incluso en una adicción simplemente porque no te menosprecien, para que no se burlen de ti, para que no te rechacen, para poder ser parte de un grupo, para lograr aceptación. ¿Aceptación de quién? ¿De una persona mala? ¿De una persona hipócrita? ¿De una persona envidiosa? ¿De una persona egoísta? ¿De una persona que quiere hacerle el mal a otros? ¿Ese es el aprecio que tú buscas? ¿La admiración que tú buscas? Pues ahí estamos como mal. ¿Sabes cuál es una de las más grandes defensas contra la tentación? Es sencillamente el coraje de ser nosotros mismos, de ser auténticos, de no negar nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, como creyentes, no dejarnos llevar por las modas, por pensamientos, por ideales sucios o corruptos que hoy en día están muy de moda, porque hoy llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cómo menospreciamos a aquellos que quieren hacer lo correcto, a los honestos, a los que quieren guardarse para el matrimonio, a los que quieren guardarse hasta el momento en que se casen. ¿Cómo los menospreciamos? En el colegio se burlan de la chica virgen, del joven virgen. Queremos que pierdan eso antes de que sea el tiempo adecuado para ello. ¿Y qué es lo que sucede? Eso trae dolor, miseria, angustia al corazón de los chicos. Eso trae confusión muchas veces para ellos. Pero la tentación no viene solo de afuera. Algunas veces también viene desde nuestro interior. Si no hubiera nada en nosotros a lo que la tentación pudiera apelar, entonces sería incapaz de vencernos. Lo que pasa es que hay algo en nosotros de lo que la tentación se agarra para poder hacer lo que es, ¿cierto? En cualquiera de nosotros ahí es lo que se denomina ese punto débil, ¿no? Ahí es donde la tentación manda su ataque. El enemigo conoce tus áreas débiles, el enemigo sabe a qué eres sensible y él te ataca por ese lado. Entonces es porque hay algo ya en ti que le permite a él llegar a hacer lo que él quiere hacer. Santiago 1, 14 y 15 dice que estas nacen de nuestro corazón, estas cosas, ¿no? Sino que cada uno, dice así, es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de esos deseos malvados que están en nosotros, ya sean conscientes o inconscientes o subconscientes, como tú los quieras llamar, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, ese mal deseo, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ahora la idea aquí es que uno no puede ser tentado así nomás, uno no puede ser tentado así nomás, sino que eso que nos puede tentar habita ya de alguna manera en nosotros, ¿no? Ya está en nosotros, o sea, no es algo que esté fuera de nosotros, ya está en nosotros, ¿no? Son esos sucios y malos deseos de nuestro corazón. Algunos de ellos son muy evidentes, hay cosas que son fáciles de reconocer, las podemos reconocer muy fácilmente y somos muy conscientes de estas cosas. Y hay otras de las que no somos muy conscientes, hay otras que están como ahí, guardadas, que tú no sabes que están muchas veces. Y mire, el rey David lo reconocía, él decía en el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender su propio pecado, sus propias maldades, sus malos deseos? Guárdanos, Dios, de aquellos malos deseos, de aquellos malos pensamientos que tenemos y que nos son ocultos, de los cuales no somos conscientes, no los vemos a simple vista, no somos conscientes de ello, pero cuando viene la tentación, de alguna manera afloran en nuestra vida. El punto vulnerable es distinto para cada persona. Lo que es una tentación para algunos
para otros no lo es. Hay personas que son tentadas con la comida, como otras personas que no somos tentados por la comida. Hay personas que son tentadas por la lujuria, como otras personas no son tentadas por la lujuria. Hay unas personas son tentadas por el dinero, por las adicciones, por el alcohol, pero otras personas no. Cada persona tiene un punto débil diferente. El pecado es como una enfermedad incurable, sigamos esa tentación, ¿no? Haga de cuenta el cáncer. Se supone, dicen los expertos, que todas las personas tenemos células cancerígenas. Están ahí, ¿sí? Pero no nos demos cuenta. A veces el cáncer se empieza a desarrollar en una persona de una manera muy débil, muy imperceptible. A veces hay alguna persona que le salió una peca que no tenía, una verruguita que no tenía, y no le puso cuidado a esa verruga, no le puso cuidado. Simplemente, es como otra verruga nada más, me la voy a dejar ahí. Y la descuidó, no se cuidó de ella. Con el tiempo se le convirtió en una bolita mucho más grande. Dice, ¿pero esto qué será? Bueno, pero no me duele, porque a veces no es evidente un dolor o algo así. Y dejó pasar el tiempo y con el tiempo se dio cuenta, cuando ya fue al médico, fue demasiado tarde. Tuvieron que hacerle un tratamiento muy violento para poderlo ayudar. O hay personas que ya llegan demasiado tarde y mueren, porque el cáncer se desarrolló en un momento, de una semana a otra, hizo metástasis, como llaman a eso, y falleció, porque no tuvo cuidado. A veces nosotros no somos cuidados, deberíamos ser tan cuidadosos con lo que está aquí como con nuestros cuerpos. O sea, le aconsejan a las personas, a las mujeres, que se hagan, que se palpen, ¿cierto? Para ver si hay protuberancias en alguna parte. Y uno tiene que conocer su cuerpo y saber que hay algo que no está bien. Oiga, yo no tenía esto acá, ¿qué pasó? Me salió algo por acá. Y pues ir al médico lo antes posible. Eso es algo que deberíamos darnos cuenta y no bajar la guardia frente a la tentación, frente a lo que está en nuestro corazón, examinarnos. Dice la palabra, examíname, oh Dios, y conoce si hay en mí camino de perversidad. Examíname. Permitamos que Dios nos examine y nos deje ver qué hay en nosotros aún que no nos hemos dado cuenta. Problemas serios que hay en nosotros. Examinémonos y tratemos de eliminar estas cosas. No permitir que el enemigo nos tiente con cualquier cosa, con una idea, con un pensamiento. Aunque parezca extraño, también la tentación viene a veces no de nuestros puntos débiles, a veces viene de nuestras fortalezas. Ahora, nosotros podemos llegar a decir, yo jamás haría eso. Yo jamás haría eso. La Biblia dice que ten cuidado de ti mismo, cuídate al respecto, ¿sí? No seas que tú también seas tentado, tú que te las das de fuerte, tú también puedes ser tentado a hacer lo mismo que esta otra persona. O ser tentado, somos tentados muchas veces a juzgar a las personas. Tenemos que aprender a no juzgar a las personas. Tenemos que aprender a tener cuidado. Nunca digas de esa agua no beberé. Si has escuchado ese dicho, no beberé de esa agua. Ahora, la historia está llena de casos de castillos que se asaltaron precisamente porque donde pensaron que eran menos, que era inexpugnable, o sea que nadie podía entrar por allí fue por donde los atacaron muchas veces. Entonces tenemos que ser cuidadosos, no creernos tan fuertes. Ojo, no creernos tan... no, es que yo... Por ejemplo, lo que le estaba diciendo, para mí no es una tentación la comida, pero de repente me regalan un pote así de arequipe. Ok, no soy muy dulcero, los que me conocen saben que no, pero a veces el arequipe llega a tentarme. A mí el arequipe, yo me puedo acabar un tarrito de esos yo solo. Y después, ¿qué? Ese dolor de cabeza, ese malestar. A estas alturas ya debo cuidarme de esas cosas. Ya no puedo comerme la cantidad de dulce que me comía antes. Antes era capaz de comerme todo ese pote y no me hacía daño. Pero hoy en día ya no puedo hacer eso. Debo ser cuidadoso porque eso me puede hacer mucho daño. Así es la tentación. Ahora, ¿cómo defendernos de la tentación? Ya voy terminando. ¿Cómo defendernos de la tentación? Hemos pensado en el ataque de la tentación y la prueba de la tentación. Vamos a considerar cómo defendernos de la tentación. Ahora, lo primero, está la sencilla defensa de la propia dignidad. Ojo, tú tienes una dignidad. Y si tú eres un hijo de Dios,
Dios te ha dado una dignidad que tienes que guardar. Cuando la vida de Nehemías estaba en peligro, acuérdense, vemos la historia de Nehemías desde el capítulo 1 en adelante, cuando él decidió servirle a Dios, yendo a reconstruir los muros allí en Jerusalén, él fue tentado también. ¿Qué sucedió? Que en algún momento lo amenazaron de muerte, ¿cierto? Y se le sugirió dejar el trabajo que estaba haciendo y que se encerrara en el templo hasta que pasara el peligro, ¿no? ¿Y él qué fue lo que respondió? Él tenía como esa determinación y esa dignidad. Dice, no, ¿cómo así? Dice, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo se metería en el templo para salvar la vida? No entraré, lo dijo así. Nehemías capítulo 6, versículo 11, narra este pedazo. Uno le puede dar la espalda a muchas cosas, pero no a sí mismo. A nosotros mismos no nos podemos dar la espalda. Dignifícate. No caigas en cosas que no son dignas de ti. Hay cosas que no son dignas de ti. Las malas palabras no son dignas de ti. El reaccionar con violencia no es digno de ti. El mentir no es digno de ti. El engañar no es digno de ti. El ser soberbio y orgulloso no es digno de ti. No caigas en la tentación de ceder a estas cosas. No es digno de ti, no son dignas de nosotros. Una vez le aconsejaron a un presidente de los Estados Unidos llamado Garfield que siguiera un curso de acción muy rentable, o sea, que se metiera como en una especie de negocio, pero que tal vez no era muy honesto de todos modos. Se le dijo, nadie se va a enterar, tranquilo, señor presidente, nadie se va a enterar. Y él contestó, el presidente Garfield lo sabrá y no tengo más remedio que dormir con él. ¿Sabes? Tal vez muchas personas no se van a enterar de lo que tú hagas, pero tú lo vas a saber y vas a tener que dormir contigo siempre y vas a saber que no hiciste lo correcto y vas a saber que engañaste y vas a saber que no devolviste, que no pagaste, que no cumpliste, que defraudaste, que mentiste. Tú lo vas a saber y eso va a estar contigo siempre, siempre. Cuando somos tentados podemos defendernos diciendo, y una persona como yo, como dijo Nehemías, ¿va a hacer eso? ¿Una persona como tú va a ceder ante la tentación? ¿Va a caer en tentación? ¿Una persona como tú? Tú tienes la capacidad de decirle no a las tentaciones. Tú tienes la capacidad de darle la espalda a las tentaciones, de seguir de largo por ese camino de tu vida, así las puertas estén abiertas y dispuestas para ti, obviamente, pero puedes decirles que no. Ahora, la segunda defensa es la herencia, el honor o el legado que hemos recibido. Ahora, si tú has sido bien creado por tus padres, yo por lo menos en ese sentido me precié de que mis padres siempre me enseñaron la honradez y la honestidad. Mi padre fue una persona muy honesta, a pesar de muchos defectos que tuviera. Él fue una persona muy honesta. Y eso fue algo que me sembró, que se quedó mucho en mi corazón. Ahora, uno puede faltar fácilmente las tradiciones y la obediencia que son un producto y el esfuerzo de generaciones. Cuando Pericles, si ustedes se acuerdan, uno de los mayores estadistas de Atenas, iba a dirigirle la palabra a la asamblea de los ciudadanos, siempre se decía para sus adentros, Pericles, recuerda que eres ateniense y vas a dirigirte a los atenienses. Entonces recuerda tú quién eres, acordarte de dónde vienes, a quiénes estás representando, porque tú estás representando, si tú estás representando a Colombia y eres un ladrón, eres un mal colombiano. Si tú estás representando a Colombia y eres un mentiroso y eres un corrupto, estás haciendo quedar mal a Colombia. Deberías tener respeto por lo menos por esa herencia de tus antepasados, porque yo creo que muchos de tus antepasados no fueron así. Fueron hombres trabajadores, honestos, que hicieron lo bueno. Y si no fue así, pues entonces tienes una mala herencia. Entonces tienes que romper con esa herencia y empezar a hacer lo correcto. Ahora, si tú eres un hijo de Dios, con mayor razón, no hagas quedar mal el nombre de Dios. No hagas quedar mal el nombre de Dios. Que eso te ayude a vencer la tentación, el pensar en ese tipo de cosas. El poder de la tradición es uno de los más grandes de la vida. Pertenecemos a un país, a una escuela, a una familia, a una iglesia. Lo que hagamos afectará a lo que hemos recibido. No podemos traicionar la tradición, que hemos recibido, que hemos heredado. Y nosotros tenemos una herencia de parte de Dios, una herencia adquirida, ¿cierto? Un legado de parte de Dios.
no podemos negarlo ni hacerlo quedar mal. Dice que el Señor Jesucristo llevó el vituperio y nosotros tenemos que aprender a llevar ese vituperio de Cristo. Quiere decir que Él fue menospreciado. ¿Y cuántas veces el nombre de Dios es vituperado por causa nuestra? Es menospreciado por causa nuestra. Hemos dado mal testimonio. Nosotros como hijos de Dios muchas veces, yo he dado mal testimonio del Dios a quien amo y sirvo. He hecho quedar mal su nombre, que su nombre sea vituperado por mi causa, por las palabras que he dicho, por los pensamientos que he tenido, por las acciones que he cometido. He pecado contra Dios por lo que he dejado de hacer, que debería haber hecho y no hice. Por palabras que han salido de mi boca, he hecho que el nombre de Dios sea vituperado. Tú no puedes permitir que eso pase. Quiero terminar acá. La última defensa es la presencia de Jesucristo. Jesús es el personaje, no es solo, el personaje de un libro, ¿no? Es una presencia viva. A veces preguntamos, ¿qué harías si de pronto te encontraras con que Jesús estaba a tu lado? ¿Qué harías si en el momento en el que cediste a la tentación, estabas con Jesús cuando te dejaste llevar por eso? Pues la cuestión es que estaba a tu lado. Él siempre va a estar a tu lado. Su presencia te va a acompañar todos los días de tu vida. Y es por eso que debemos recordar quiénes somos. Recordar que somos hijos de Dios. Tenemos esta gran dignidad de ser llamados, esta potestad de parte de Dios, esta autoridad de parte de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Tenemos una herencia de parte de nuestro Dios. Tenemos una familia en Cristo que nos ama y a la que amamos. Y tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos su palabra que Él bien utilizó estando allí en el desierto. Acudamos a su palabra, leamos su palabra, fortalezcámonos en su palabra, en su presencia, para que cuando llegue el momento de la tentación podamos resistir. Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Quiero terminar con esta oración rápidamente, que se nos fue el tiempo y ya entramos en la cena rápidamente. Prepárese allí para la cena. Cierra sus ojos por un momento y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que obre en nuestras vidas, que nos limpie, que nos perdone y que nos guarde sobre todas las cosas de toda tentación. Amado Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, por lo que tú estás permitiendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por el llamado que nos has hecho. Ayúdanos a no renunciar, Señor, a no dejarnos tentar para abandonar, Señor, ese camino que tú has escogido para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desmayar, a no desfallecer, a pesar de las luchas y de las tentaciones que hay para abandonar, para renunciar, para dejar de servirte. Ayúdanos a no renunciar. Guárdanos de toda tentación. Ayúdanos, Señor, a no caer en ninguna tentación, a no quedar encerrados en ninguna tentación, a no ser esclavos de ningún pecado, Señor, que nos quiera esclavizar, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos, Señor, líbranos del mal, líbranos de los ataques del enemigo, Señor, que utiliza incluso personas alrededor de nosotros para hacernos renunciar, para hacernos desistir, Dios. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos a ser constantes, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis amados, vamos a participar de la cena del Señor. Espero que haya preparado su copa, su pan. Yo aquí tengo el mío listo para que podamos compartir en estos momentos de la copa y del pan. Vamos a leer un pasaje rápidamente en la palabra de Dios. Dice así. Vamos a leer en Mateo capítulo 26, versículo 17 en adelante. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo:
De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Y entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, ¿seré yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan, ahorita vamos a la cena ya, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este vino, símbolo de tu sangre, derramado allí en la cruz del Calvario, por este pan, Señor, símbolo de tu cuerpo, inmolado también allí en aquella cruz, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos participar de esta copa, Señor, y de este pan. Te pedimos, Señor, que nos perdones ahora mismo, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Nos ponemos a cuentas contigo en esta hora. Si hemos ofendido, si hemos dicho, si hemos pensado, si hemos deseado algo malo en contra de alguien, si hemos hecho lo malo de alguna manera o hemos dejado de hacer lo bueno de alguna manera, perdónanos en esta hora, Señor, y límpianos, Padre, y permítenos participar de este pan y de esta copa. Prepare su pan allí, su copa, y vamos a participar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, ha sido maravilloso compartir con ustedes en esta mañana. Les deseamos de parte de la iglesia, de parte de cada uno de los miembros de la casa, de este hogar, de la iglesia Generación Viva, una feliz semana. Que el Señor los bendiga y que el Señor los llene, sus alacenas, les bendiga en todas las áreas de su vida. Y por favor, si usted necesita oración, tiene alguna petición de oración o quiere dar una donación, una ofrenda para ayudar a otras personas, porque es lo que estamos haciendo, entonces por favor acérquese a nosotros. Ahí está el WhatsApp, acá. Ahí está el WhatsApp al que se puede comunicar con nosotros y pues estaremos allí pendientes para cualquier necesidad que se ofrezca. Queremos darle las gracias en esta mañana de una manera especial, ya para terminar este tiempo, a Juliet, la fisioterapeuta que nos está ayudando con las terapias del niño. ¿Se acuerdan del niño que estuvimos pidiendo ayuda para esas fisioterapias? Juliet, Joana, a Carol, que nos hicieron los contactos para con ella. Queremos darle de una manera especial gracias a Angelita allí en los Estados Unidos, Ángela Wild, que nos proveyó para poder pagar estas terapias. Obviamente nos las dieron mucho más económicas, pero sin embargo tocaba cancelar algo de ellas. Entonces muchas gracias, Angelita, porque han sido de mucha bendición para esta familia. Ya el Señor ha estado obrando mucho, realmente hemos visto la mano de Dios. Este hombre ya por lo menos está trabajando por tiempos, por días, y bueno, ya han ido mejorando las cosas en esta familia. Pero hay otras familias que están por allí que también queremos colaborarles, ayudarles. Si ustedes nos pueden bendecir, ya sea con una ofrenda, mercado, donación de cualquier cosa. Nosotros recibimos de todo. Entonces, por favor, avísenos, y si usted es esa persona que necesita, pues también avísenos, acérquese a nosotros y de alguna manera Dios nos va a proveer para bendecirlos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, mis amados hermanos. Bendiciones.